El rey Salomón, hijo de David, reinó sobre todo Israel durante 40 años, y descansó con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Y Roboam, su hijo, reinó en su lugar. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Su madre se llamaba Naamá, y era amonita, descendiente de un pueblo enemigo de Israel. Roboam creció en el palacio de Jerusalén, rodeado de riquezas y comodidades, pero no preparó su corazón para buscar al Señor como lo había hecho su abuelo David. Y el reino que heredaba era grande, rico y poderoso, pero ya llevaba en su interior las semillas de la división. Aconteció que Roboam fue a Siquem porque todo Israel se había reunido allí para proclamarlo rey. Siquem era una ciudad antigua, llena de historia, donde Abraham había construido un altar y Jacob había comprado tierras. Y fue allí a donde acudió todo el pueblo de Israel. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, que había huido a Egipto para escapar del rey Salomón, aún se encontraba en aquella tierra. Y cuando supo que Roboam sería rey, Jeroboam regresó de Egipto. Entonces enviaron mensajeros para llamarlo, y Jeroboam vino junto con toda la asamblea de Israel para hablar con Roboam. Y dijeron al rey: «Tu padre puso sobre nosotros un yugo pesado. Ahora pues, alivia la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y nosotros te serviremos». Roboam respondió al pueblo: «Idos, y dentro de 3 días volved a mí». Y el pueblo se retiró. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón mientras aún vivía, y preguntó: «¿Cómo me aconsejáis responder a este pueblo?». Y los ancianos le dijeron: «Si hoy te haces siervo de este pueblo y lo sirves, y les respondes con palabras amables, ellos serán tus siervos para siempre». Este era un consejo sabio, proveniente de hombres experimentados que conocían el corazón del pueblo y sabían que un líder justo gobierna con compasión. Pero Roboam rechazó el consejo que los ancianos le habían dado. En cambio, consultó a los jóvenes que habían crecido con él, sus amigos de la infancia, que ahora estaban a su servicio, y les preguntó: «¿Qué consejo me dais vosotros para que respondamos a este pueblo que me dijo: alivia el yugo que tu padre nos impuso?» Y los jóvenes que habían crecido con él respondieron: «A este pueblo que te dijo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú alígeralo para nosotros, así les dirás: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Así pues, mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con látigos de puntas de hierro». Pasados 3 días, Jeroboam y todo el pueblo volvieron a Roboam, conforme el rey había dicho: «Volved a mí dentro de 3 días». Y el rey respondió al pueblo con dureza, porque había rechazado el consejo de los ancianos y había seguido el consejo de los jóvenes. Y les habló conforme al consejo de estos, diciendo: «Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo aumentaré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con látigos de puntas de hierro». Así el rey no escuchó al pueblo, porque esta situación venía del Señor, para confirmar la palabra que el Señor había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías, el silonita. Cuando todo Israel vio que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo: «¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel. Cuida ahora de tu propia casa, oh David». Entonces los israelitas se fueron a sus tiendas, cada uno a su tierra. Pero Roboam siguió reinando sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Así fue como las 10 tribus del norte se separaron de la casa de David, cumpliéndose la palabra del Señor, y nunca más volvieron a estar unidas bajo un mismo rey,
como en los días de David y Salomón. Entonces el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba encargado de los trabajos forzados, para hablar con los israelitas rebeldes. Pero todo Israel lo apedreó, y Adoniram murió allí mismo, bajo las piedras lanzadas por el pueblo enfurecido. Cuando el rey Roboam supo esto, se apresuró a subir a su carro y huyó a Jerusalén, pues su vida corría peligro. Y así se consumó la rebelión de las tribus del norte contra la dinastía de David. Jeroboam fue proclamado rey sobre todo el Israel del norte, y Roboam quedó solamente con las tribus de Judá y Benjamín, además de los sacerdotes y levitas que se unieron a él. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres de guerra escogidos, para pelear contra la casa de Israel y volver a traer el reino a Roboam. Pero vino palabra del Señor a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo: Así dice el Señor: No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Que cada uno vuelva a su casa, porque esto ha sucedido por mi voluntad. Y ellos escucharon la palabra del Señor y regresaron, conforme al mandato del Señor. Roboam no luchó contra las tribus del norte, porque Dios había hablado. Roboam habitó en Jerusalén y reinó durante 17 años. Edificó ciudades fortificadas en Judá y las fortaleció. Durante 3 años anduvo en el camino del Señor, y el pueblo también siguió a Dios. Pero después, Roboam abandonó la ley del Señor y todo Israel con él, y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Edificaron lugares altos, columnas e imágenes de acera sobre todo monte elevado y debajo de todo árbol frondoso. Había también prostitutos cultuales en la tierra. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel. Roboam se olvidó del Dios de sus padres, David y Salomón, y permitió que la idolatría se extendiera por todo el reino. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Trajo consigo 1,200 carros de guerra, 60,000 jinetes y un pueblo incontable de libios, suquitas y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén, huyendo de Sisac, y les dijo: Así dice el Señor: Vosotros me abandonasteis, por eso yo también os he dejado en manos de Sisac. Entonces los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: El Señor es justo. Viendo el Señor que se humillaban, vino la palabra del Señor a Semaías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, sino que les daré cierta liberación, y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por mano de Sisac. Sin embargo, serán sus siervos, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras. Así Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Se lo llevó todo. También tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los entregó en manos de los capitanes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Roboam tomó para sí 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. La mujer que más amaba era Maaca, hija de Absalón, nieta de David. Y Roboam constituyó a Abías, hijo de Maaca, como príncipe entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey en su lugar. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos sus días. Roboam hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque no preparó su corazón para buscar al Señor. Y Roboam descansó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David.
y Abías, su hijo, reinó en su lugar. Así se cumplió la palabra del Señor, y el reino permaneció dividido. Israel al norte, bajo Jeroboam, y Judá al sur, bajo la descendencia de David.